de tema para la diputada del FMLN, Yancy Urbina, la resolución de la Sala de lo Constitucional con respecto a los hechos ocurridos el 9 de febrero indica que debe haber una independencia de poderes y que fue totalmente inconstitucional la militarización de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, Nayib Bukele. La parlamentaria reiteró que el mandatario viola constantemente la Constitución. De la sala, que es muy importante porque confirma lo que todos veníamos diciendo, y es que esa acción realizada por el presidente de la República el 9 de febrero, que trató de encubrir por aquello de una convocatoria del Consejo de Ministros y confundir con la legalidad, ciertamente ha quedado demostrado con esta sentencia que esa actuación del Consejo de Ministros y del señor presidente ha sido totalmente inconstitucional. Y una cosa muy importante también es que determina la independencia de poderes, reafirma la necesaria independencia de poderes, así como también el llamado y la advertencia que le hacen al director de la Policía Nacional Civil, el ministro de la Defensa Nacional, a apegarse al cumplimiento de la ley conforme las facultades que tiene, no más, porque en realidad ahí estarían ya cometiendo otra vez un incumplimiento de ley. El presidente de la República reaccionó y dijo de que lo que buscaban Arena y el FMLN era destituir a los ministros, tanto de Defensa y al de la Policía Nacional Civil, y dijo que era para poder seguir cometiendo delitos. El que comete delitos permanentemente y está incumpliendo la ley permanentemente es el señor presidente de la República, y es lamentable porque no solo miente, ahora transgrede también. En esta misma línea, la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, considera acertada la resolución de la Sala de lo Constitucional debido a que el gobierno y el presidente de la República interfirió en las facultades constitucionales que le corresponden a la Asamblea Legislativa. Además, la parlamentaria destacó que la convocatoria que realizó el Consejo de Ministros no reunió los requisitos establecidos por la Constitución, debido a que la Asamblea Legislativa no tenía un tema de imposibilidad para reunión. Constitucionalidad del país. La resolución que ha emitido el día de ayer la Sala de lo Constitucional en declarar inconstitucional la convocatoria del ministro del Consejo de Ministros para convocar a la Asamblea Legislativa para discutir un préstamo para el tema de seguridad me da mucha satisfacción, porque hemos insistido de que el gobierno y de que el presidente de la República estaba interfiriendo en las facultades constitucionales que le corresponden a la Asamblea Legislativa. Y así textual lo dice la resolución de la Sala de lo Constitucional el día de ayer. Y le dice: Consejo de Ministros, la convocatoria que usted realizó no reúne los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución, porque la Asamblea Legislativa no tenía un tema de imposibilidad para reunirse, que es lo que ellos argumentaban. Nosotros hemos demostrado que en el tema de la emergencia y en cualquier tiempo, la Asamblea Legislativa nos reunimos de lunes a domingo a cualquier hora del día, y por supuesto hemos demostrado también que podemos trabajar casi las 24 horas, y cuando el país lo necesite, ese es el compromiso que tenemos. Y obviamente también entonces le dice la sala al presidente y al Consejo del Ministro es inconstitucional porque no reunía ese requisito, y que la Asamblea Legislativa sí estaba reunida, pero que además ese préstamo ya estaba en discusión e iba además para discusión en la próxima plenaria. Pero también dice la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, al director de la Policía y al ministro de Defensa: ministro y director, por favor absténganse de hacer cosas contrarias a la Constitución, y le pedimos una vez más que respeten las facultades constitucionales para las cuales ustedes han sido electos. Hemos visto cómo ese día 9 de febrero esa Asamblea Legislativa se vio totalmente militarizada por órdenes del presidente de la República, con una convocatoria ya no solo ilegal sino inconstitucional. Y además dice la sala dentro de su resolución que no simplemente se llamó para el tema de conocer, sino que estaban obligando a querer que aprobáramos el préstamo, violentando el tema de las funciones de separación de órganos que tenemos en este caso como única facultad de la Asamblea Legislativa. Entonces, diputada, ¿hay consecuencias jurídicas?
Por su parte, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, reiteró que tanto el presidente Bukele como el Consejo de Ministros violaron la Constitución al convocar a los diputados a plenaria, cuando la Asamblea mantenía en discusión los fondos para el Plan Control Territorial. El parlamentario dijo que la comisión especial que investiga los hechos del 9 de febrero analizará la resolución de la Sala de lo Constitucional. El máximo Tribunal de Justicia de nuestro país oficialmente acredita a un presidente de la República, en este caso Nayib Bukele, a su Consejo de Ministros, haber violado la Constitución de la República. Es un hecho grave, no es un hecho menor. Tendremos que analizar cuáles son las consecuencias de semejante evento. Hay una comisión especial, como ustedes saben, que está trabajando sobre los eventos ocurridos el 9 de febrero. Estamos en la etapa final del trabajo de esta comisión especial y de plano este fallo pasará a ser pues motivo de análisis justo en este último tramo para ver qué recomendaciones específicas, qué conclusiones pues, tomará esta comisión especial. No está bien la resolución, diputado. Recordemos que desde un inicio la misma Sala de lo Constitucional dictó una medida cautelar, de tal manera de que previó lo que sería el curso del debido proceso y no la vemos entonces como un acto tardío, más bien lo vemos como un hecho jurídico relevante que va a pasar a ser pues estudiado por las nuevas generaciones en cuanto a lo que es la importancia que tiene la separación de poderes en la vivencia de una resolución. ¿Qué implicaciones legales tendría la resolución? ¿Qué implicaciones legales tendría la resolución para el Consejo de Ministros? Bueno, repito, esto de las conclusiones, qué recomendaciones vamos a hacer dentro del marco de las competencias de la Comisión Especial, todavía es motivo de análisis, pero seguramente habrán repercusiones. Preguntaba si se convierte en una herramienta esencial a esta altura esa resolución para que la Comisión pueda dictaminar. Esencial, pues sí, desde la perspectiva de que ya no es una especulación o un criterio o una hipótesis, ya es un hecho jurídico incontrovertible que Nayib Bukele violó la Constitución. Tengamos presente que los países se gobiernan con base en compromisos y en valores. Cuando hay un presidente como Nayib Bukele, a quien lo que le sobra es odio, insultos y el afán de violar la Constitución, vamos en el camino contrario. Mientras que el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, considera que no hubo una violación constitucional por parte del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. Según el parlamentario, el Ejecutivo necesitaba de carácter urgente los fondos para financiar el Plan Control Territorial. Por lo tanto, no hubo ninguna injerencia en los hechos del 9 de febrero. Bueno, en primer lugar, el ministro y el director de policía, a mi juicio, han estado cumpliendo con la Constitución. Es una valoración de la sala el mandarles a decir esto, pero para mí, como diputado, están cumpliendo. En segundo lugar, creo que existe una dualidad entre la resolución de la sala y lo que la Constitución dice, a donde faculta al Consejo de Ministros poder convocar a sesión plenaria. Y esto nos lleva a otra cosa. Este es uno de los puntos que una nueva reforma o la reforma constitucional debería de clarificar, porque los que atendimos la convocatoria fue porque creemos que está en la Constitución y es constitucional. Ahora, pues la resolución de la sala llega un poco tarde, después de casi 8 meses de haberse hecho la convocatoria. Y bueno, yo pues diría eso en ese sentido. Pero esta resolución al final le viene a dar quizás armas a la comisión especial que analiza lo que pasó antes, durante y después del 9. Pues no, porque hasta ese momento no había resolución. Cuando nos convocaron no se había ni admitido. Es decir, los que asistimos y la convocatoria que se hizo en base a que existía, que era vigente la convocatoria, entonces yo no le veo ningún problema. Pero algunos de los argumentos de la sala, diputado, dice que no había urgencia, o al menos el gobierno no dictaminó que había urgencia
para la aprobación del préstamo, y el otro argumento fue que tuvieron alguna injerencia en las funciones y atribuciones que tiene solo la Asamblea. Los tiempos de la Sala de lo Constitucional no son los tiempos del gobierno. Para el gobierno sí había urgencia por el Plan Control Territorial y era necesario la aprobación de este préstamo. Yo puedo decir con mucha robustez que no hubo ninguna injerencia del Ejecutivo. Nosotros atendimos una convocatoria y hoy queda pues a criterio de la Sala de que esa convocatoria fue inconstitucional, pero en ese momento en la Constitución sigue estando eso.